Mi maestro, don Ernesto, era mi único Dios. Él me enseñó a encontrar el alma de la madera y a darle una voz con mis dedos. Y la noche antes de que mi nombre se hiciera grande, mi Dios descendió del cielo solo para cortarme las alas. Con sus propias manos destruyó la guitarra que había construido para mí y con ella mi futuro. Lo culpé, lo odié, lo maldije en silencio durante 50 años, convencido de que la envidia lo había podrido por dentro. Pero la verdad, la que encontré en su diario secreto, es mucho más devastadora que mi odio. No fue la envidia lo que lo movió. La pregunta que ahora me carcome el alma es: ¿cómo se puede vivir sabiendo que el acto que llamaste traición fue en realidad el acto de amor más grande que nadie ha hecho jamás por ti? Me llamo Miguel. Tengo 70 años y mis manos, que una vez soñaron con acariciar los teatros más importantes del mundo, ahora solo conocen la torpeza de los principiantes. Doy clases de guitarra en una pequeña academia en San Miguel de Allende. Enseño a niños que rasguean las mañanitas con más entusiasmo que pericia, y a adolescentes que creen que la música es un atajo para la popularidad. Es una vida de acordes menores, de melodías desafinadas y de un silencio interior, que es más ensordecedor que cualquier aplauso que jamás recibí. Hoy, mi último alumno ha sido un muchacho de 15 años llamado Leo. Tiene el cabello teñido de un azul eléctrico y la atención de un colibrí. Su guitarra, una baratija de contrachapado con cuerdas de nylon que zumban como mosquitos, es una ofensa para la música. No, Leo, no, le digo, mi paciencia delgada como una primera cuerda a punto de romperse. El pulgar de la mano derecha apoya, no ataca. Estás aporreando la cuerda, no produciendo un tono. Escucha. Tomo mi propia guitarra, una modesta alhambra de estudio, y toco las primeras notas de Recuerdos de la Alhambra. El trémolo fluye de mis dedos con una facilidad que ya es puramente mecánica. Mis manos recuerdan lo que mi alma ha intentado olvidar. El sonido es limpio, perlado, pero sin fuego. Es la técnica de un maestro habitada por el espíritu de un funcionario. Leo me mira con una mezcla de asombro y aburrimiento. ¡Wow, don Miguel! Suena chido. ¿Eso sale en TikTok? Cierro los ojos por un instante. La amargura, mi vieja y fiel compañera, me sube por la garganta como un reflujo ácido. No, Leo, esto no sale en TikTok. Esto es música. Vete a casa, practica la escala de do mayor 1000 veces. Y la próxima semana, si se te ocurre volver, trae el pulgar domesticado. El muchacho recoge su guitarra barata y se va, dejándome solo en el pequeño estudio. El olor a polvo y a madera vieja se mezcla con el perfume dulzón del producto de limpieza que usan en el pasillo. Me quedo mirando mis manos, nudillos engrosados por la artritis, manchas de la edad, la piel de un viejo. Pero bajo la piel, la memoria muscular sigue intacta, la memoria de otras maderas, de otros trastes, de otra vida. Hace 50 años, estas manos no estaban hechas para corregir a principiantes, estaban hechas para la gloria. Cierro los ojos y el olor a producto de limpieza se desvanece reemplazado por el aroma más sagrado de mi juventud. El de la viruta de cedro, el del palo escrito de la India, el del barniz de goma laca disuelto en alcohol. El olor del taller de don Ernesto Velasco. Ernesto no era un simple luthier. Era un hechicero, un hombre bajo y de hombros anchos, con un silencio casi monástico y unas manos que parecían tener un pacto con el alma de los árboles. Su taller, en la calle de los Artesanos, no era una tienda, era un santuario, un lugar de luz dorada, donde el polvo que flotaba en el aire parecía polvo de estrellas, y el único sonido durante horas era el rasgueo rítmico de una gubia sobre la madera o el zumbido de una lija fina. Yo llegué a él a los 15 años, un huérfano con más talento que disciplina y una guitarra heredada de mi padre que se caía a pedazos.
Ernesto me vio tocar en la plaza una pieza de Tárrega que había aprendido de oído. Al terminar, se me acercó. No me dijo nada. Solo tomó mi guitarra, la examinó, hizo una mueca de disgusto y me dijo: «Si vas a invocar a los dioses, al menos hazlo con un instrumento digno de ellos. Ven a mi taller mañana». Fui su único aprendiz, su único discípulo. Durante 5 años mi vida fue ese taller. Por las mañanas me enseñaba el arte de la madera. Aprendí a distinguir el sonido de un abeto alemán del de un cedro rojo canadiense con solo golpear la tabla. Aprendí a doblar los aros con calor y paciencia, a incrustar el nácar en la boca de la guitarra, a dar el barniz a muñequilla hasta que la madera brillara como un espejo profundo. Y por las tardes me enseñaba el arte de la música. Ernesto había sido un concertista prodigioso en su juventud, una leyenda que se había retirado de los escenarios de forma abrupta y misteriosa. Pero su genio seguía intacto. Era un maestro exigente, casi cruel. Me hacía repetir un solo compás durante horas hasta que cada nota tuviera el peso, el color y la intención exactos. «La guitarra no se toca con los dedos, Miguel», me decía. «Se toca con la memoria y con el deseo». Él era mi padre, mi maestro, mi Dios, y yo era su proyecto, su heredero. Juntos íbamos a conquistar el mundo que él había abandonado. Para mi 20º cumpleaños comenzó a construir una guitarra para mí. No era una guitarra de estudio, era su obra maestra. La llamó La Joya. La tapa era de un abeto de los Alpes que había guardado durante 30 años. El fondo y los aros de un palo escrito de México tan oscuro y veteado que parecía una noche estrellada. Durante meses lo vi trabajar en ella, cada corte, cada unión, cada capa de barniz aplicada con una devoción religiosa. Esa guitarra no sonaba, cantaba. Tenía unos bajos profundos como la tierra y unos agudos que brillaban como diamantes. Era una extensión de mi propio cuerpo, de mi propia alma. Con La Joya en mis manos, yo no era Miguel, el huérfano. Era Miguel, el artista. Y con esa guitarra me inscribí en el Concurso Nacional de Concertistas en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Era el escenario más importante del país. Ganar allí significaba un debut, un contrato, una carrera. Ernesto me preparó sin descanso. No era solo mi maestro, era mi estratega, mi segundo, mi cómplice. En sus ojos veía un orgullo tan intenso que me quemaba, me impulsaba a ser mejor. La noche antes de la final, yo era un manojo de nervios y euforia. La prueba de sonido había ido increíblemente bien. Los jueces, los críticos, todos hablaban del muchacho de San Miguel y su guitarra mágica. Salí a cenar con otros finalistas, a beber un poco para calmar los nervios. Ernesto no vino. La víspera de la batalla, el guerrero descansa, me dijo con una sonrisa extraña. Yo me quedaré a velar las armas. Se refería a la joya que habíamos dejado en el taller improvisado que nos habían prestado cerca de Bellas Artes. Volví tarde, pasadas la medianoche, flotando en una nube de vino barato y sueños de grandeza. Quería recoger la guitarra, llevarla a mi hotel, dormir con ella a mi lado. Entré en el taller. Estaba a oscuras, a excepción de una pequeña lámpara de trabajo sobre la mesa, y Ernesto estaba allí, sentado en una silla, de espaldas a la puerta. La habitación olía a tequila. «Maestro», dije, mi voz un poco pastosa, «vengo por la joya. Mañana es el gran día». No me respondió. Se quedó inmóvil. Una sensación de extrañeza, un frío repentino, comenzó a treparme por la espalda. Me acerqué, y entonces la vi. Estaba sobre la mesa de trabajo, bajo la luz cruda de la lámpara. El estuche abierto, y la guitarra, mi joya, estaba rota. No era una caída accidental. El mástil estaba partido en dos,
una fractura brutal y astillada justo en la unión con el cuerpo. El hermoso fondo de palo escrito tenía una grieta que lo cruzaba de lado a lado. Había sido un acto de violencia, un asesinato. El mundo se detuvo. El zumbido del alcohol en mis oídos se convirtió en un silencio de muerte. Me quedé mirando esa masacre de madera y cuerdas, incapaz de respirar, y luego levanté la vista hacia Ernesto. Seguía de espaldas, inmóvil. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Logré balbucear. Él se giró lentamente. Sus ojos, normalmente tan agudos y llenos de inteligencia, estaban apagados, vacíos. No parecía borracho, parecía ausente. Un accidente, dijo su voz plana sin emoción. Se cayó. ¿Se cayó? Grité, la rabia y el dolor explotando en mi pecho. No se cayó. Esto ha sido a propósito. Alguien la ha destrozado. Me miró, y en sus ojos no vi sorpresa, ni dolor, ni compasión. Solo vi un cansancio infinito. A veces las cosas se rompen, Miguel, y esa fue la frase que me condenó, la frialdad, la indiferencia. En ese instante, la imagen del Dios que yo había adorado se hizo añicos, como mi guitarra, y en su lugar apareció la imagen de un hombre patético y celoso, el gran concertista que no pudo ser, el maestro que no soportó ver cómo su discípulo lo superaba, el hombre que, consumido por una envidia monstruosa, había destruido a su propia creación, y a mí con ella. Fuiste tú, susurré, y la certeza era tan absoluta, tan dolorosa, que me quemaba por dentro. Fuiste tú, la envidia te comió el alma. No lo negó, solo se encogió de hombros, un gesto minúsculo que fue la confesión más elocuente del mundo. Esa noche no solo se rompió una guitarra, se rompió mi espíritu. Me retiré del concurso a la mañana siguiente, alegando una enfermedad. Dejé los restos de la joya en ese taller de pesadilla y volví a San Miguel, no como un héroe, sino como un desertor. Nunca volví a hablar con Ernesto. Murió un par de años después, solo y recluido, como siempre había vivido. Y yo me convertí en esto. Un hombre que enseña escalas de do mayor a niños que sueñan con TikTok. El timbre del correo me saca de mi trance. Es el cartero, con una carta certificada. Firmo con mis dedos artríticos. Es un sobre grande, de papel manila, con el sello oficial del ayuntamiento. Lo abro con una extraña sensación de premonición. Es una notificación legal, fría e impersonal. Me informa que el edificio número 14 de la calle de los Artesanos, declarado en ruinas, será demolido en un plazo de 30 días para la construcción de un nuevo hotel boutique. Me informan que, como único aprendiz conocido y heredero de facto del antiguo inquilino del local 2, el señor Ernesto Velasco, se me solicita que retire cualquier efecto personal o de valor sentimental antes de la fecha de demolición. Pasada esa fecha, todo el contenido será considerado escombro. Me quedo de pie en medio de mi estudio, con la carta en la mano. El papel tiembla. 50 años. He pasado 50 años construyendo un muro alrededor de ese recuerdo, de ese lugar. 50 años evitando esa calle, ese edificio, ese fantasma. Y ahora un papel oficial me ordena que vuelva, que entre en la tumba de mis sueños y la vacíe antes de que sea demolida. El pánico, un pánico que no sentía desde mi juventud, me cierra la garganta. Volver allí, tocar sus herramientas, oler ese aire, es una condena, pero entonces otra emoción, una que no esperaba, se abre paso. Una curiosidad oscura. ¿Qué quedó de él? ¿Qué secretos guarda ese santuario en ruinas, la cuerda de mi vida, la que se rompió hace 50 años de repente ha vuelto a tensarse? Y no sé si al tirar de ella producirá una nueva melodía o se romperá para siempre. La carta del ayuntamiento quedó sobre la mesa de mi estudio durante una semana. Cada mañana la miraba con el mismo desdén con que se mira a un insecto indeseado.
30 días. El plazo se sentía a la vez como una eternidad y como una sentencia inminente. Durante las noches, el sueño me era esquivo. Daba vueltas en la cama, atrapado entre el deber y el pánico. Volver a ese lugar. La sola idea era una profanación de la única cosa que me había mantenido en pie durante 50 años, la distancia. La distancia era el muro que yo había construido para no tener que mirar a los ojos al fantasma de mi juventud, al espectro de mi propio fracaso. Mis alumnos notaron mi distracción. Corregía sus errores con una acidez aún mayor de la acostumbrada. «Eso no es música, es ruido», le espeté al pobre Leo, que seguía masacrando sus escalas. El muchacho me miró con sus ojos de adolescente confundido, sin entender que mi rabia no era con él, sino con el eco de un maestro que, en mi memoria, había cometido la traición suprema. Finalmente, al 10º día, supe que no podía posponerlo más. La cobardía, después de todo, era el pecado que yo le atribuía a Ernesto. No podía permitirme cometer el mismo. La calle de los artesanos ya no era la misma. Donde antes había talleres de plateros, tejedores y ceramistas, ahora había galerías de arte pretenciosas, cafés con nombres en inglés y tiendas de souvenirs que vendían versiones desalmadas de la artesanía que una vez le dio vida a esa calle. Pero el edificio número 14 seguía en pie, o más bien se resistía a caer. Era una vieja casona colonial de 2 pisos, con la fachada de cantera carcomida por la humedad y las ventanas tapiadas. Un diente podrido en una boca llena de implantes relucientes. El abogado del ayuntamiento me había entregado una llave grande y oxidada que parecía sacada de un cuento de piratas. Me paré frente a la gran puerta de madera, la misma que yo había cruzado miles de veces con el corazón lleno de sueños. Ahora mi corazón era una piedra. Me tomó 3 intentos hacer que la llave girara en la cerradura anquilosada. La puerta se abrió con un quejido largo y penoso, como el de un animal viejo al que se le despierta de su último sueño. El olor fue lo primero que me golpeó. No era el aroma vivo y embriagador del cedro y el palo escrito que mi memoria atesoraba. Era un olor muerto. El olor del polvo acumulado durante medio siglo, de la humedad reptando por las paredes, del papel y la madera pudriéndose lentamente en la oscuridad. Y debajo de todo ello, casi imperceptible, el fantasma químico del barniz y la cola. El alma del taller se había ido, pero su cadáver seguía allí. Entré y cerré la puerta detrás de mí, sumergiéndome en una penumbra densa, apenas rota por los delgados hilos de luz que se colaban por las grietas de las ventanas tapiadas. El silencio era total, tan profundo que podía oír el zumbido de mi propia sangre en los oídos. El suelo, cubierto por una alfombra de polvo y escombros caídos del techo, amortiguaba mis pasos. Todo estaba cubierto por una sábana gris de tiempo. La gran mesa de trabajo en el centro, donde Ernesto realizaba sus operaciones más delicadas. Los bancos de carpintero a lo largo de las paredes, donde yo había pasado mi adolescencia aprendiendo a domar la madera. Las herramientas, colgadas en siluetas dibujadas en la pared, ahora eran solo bultos informes cubiertos de polvo y telarañas. Era la tumba de un rey abandonada. Mi tarea era encontrar efectos personales o de valor sentimental. Una broma cruel. El único objeto de valor que había en este lugar, la joya, había sido destruido por su propio creador. Y el único sentimiento que este lugar me inspiraba era un deseo abrumador de salir corriendo. Pero la terquedad, mi vieja aliada, me mantuvo allí. Comencé mi labor con una frialdad metódica. Fui primero a mi antiguo banco de trabajo. La superficie estaba cubierta de una capa de polvo tan gruesa que parecía fieltro. Pasé la mano, revelando las cicatrices de mi aprendizaje.
el corte profundo de una gubia que se me resbaló, la quemadura circular de un bote de cola caliente. Recuerdos. Toqué esas marcas y por un instante no sentí rabia, sino la sombra de una emoción olvidada, el orgullo. El orgullo del aprendiz que se convierte en artesano. Sacudí la cabeza, espantando el fantasma. Luego me dirigí al banco de Ernesto. Era más grande, más organizado. Sus herramientas estaban guardadas en cajones. Abrí el primero. Dentro, en compartimentos hechos a medida, descansaban sus cepillos de carpintero, una colección de hojas de acero inglés y maderas nobles. Estaban oxidados, descuidados, pero aún podía sentir la perfección de su equilibrio en mi mano. Tomé su cepillo de alisar, su favorito. Recordé sus lecciones. La madera tiene voz, Miguel. El cepillo es tu oído. Tienes que aprender a escuchar cuando te pide que te detengas. El hombre que me enseñó a escuchar la madera, ¿cómo pudo ser sordo a la voz de mi corazón? Revisé los demás cajones, gubias, formones, sierras de costilla, y al fondo de un cajón, bajo un trapo, una pequeña caja de madera. La abrí. Dentro no había herramientas, sino libros. Libros pequeños, de bolsillo. Los saqué a la luz. Eran libros de poesía, de física acústica y un manual de anatomía humana. Fruncí el ceño. ¿Anatomía? Recuerdo a Ernesto hablando de la anatomía de una guitarra, pero esto era un libro de medicina, con ilustraciones del sistema nervioso y la estructura ósea. ¡Qué extraño! Y junto a él, otro libro aún más desconcertante. El miedo y la angustia escénica, un estudio psicológico. Lo abrí. Estaba lleno de subrayados y anotaciones al margen. Ernesto, mi maestro, el genio seguro de sí mismo, leyendo sobre el miedo escénico. Era absurdo. Él había abandonado los escenarios por elección, por dedicarse a su arte en la soledad de su taller. O eso era lo que todo el mundo decía. Dejé los libros a un lado, una nota discordante en la sinfonía de mis recuerdos. Busqué lo que me había traído aquí. Cualquier cosa que pudiera explicar su traición. Busqué botellas de tequila. Recordaba el olor a alcohol en su aliento aquella noche fatídica. Pero el taller estaba limpio de cualquier vicio. No había ni una sola botella, ni un vaso, ni el más mínimo rastro de que el alcohol hubiera sido un compañero habitual en esa soledad. Otra pieza que no encajaba. Mi memoria insistía en un hombre derrotado por el alcohol y la envidia. Pero la arqueología del lugar solo revelaba a un artesano metódico y a un lector curioso. Me dirigí a la parte trasera del taller, al almacén de las maderas. Era un cuarto pequeño y seco donde Ernesto guardaba sus tesoros. Tablas de abeto, cedro, ciprés, palo escrito, cocobolo, cada una catalogada y fechada. La mayoría de las estanterías estaban vacías. Seguramente, después de mi partida, había vendido lo que quedaba para sobrevivir, pero en un rincón encontré una pila de tablas que me detuvo en seco. Era palo escrito mexicano, de una calidad que no había visto en años. Unas tablas anchas, con un veteado espectacular, casi pictórico, y en el borde de una de ellas una anotación a lápiz con la caligrafía de Ernesto para la maestra. La maestra, otro proyecto, otro encargo que yo nunca supe. La frustración crecía. No encontraba nada que confirmara mi historia, solo pequeñas anomalías que la enturbiaban. El lugar no era el cubil de un monstruo celoso, sino el laboratorio abandonado de un genio solitario. Estaba a punto de darme por vencido. Había revisado cada cajón, cada estante. No había nada más. Solo polvo, herramientas muertas y el eco de un pasado que se negaba a darme las respuestas que buscaba. Fue entonces cuando lo vi. En el rincón más oscuro del taller había un bulto grande, cubierto con una lona de pintor, gruesa y pesada por el polvo. Había estado evitando ese rincón inconscientemente. Me acerqué. La forma bajo la lona era inconfundible. Era una guitarra de pie, sujeta en una solera, la plantilla de montaje que se usa para construir el instrumento.
Tiré de la lona. La tela, rígida por la suciedad, se resistió y luego cayó, levantando una nube de polvo que me hizo toser. Y allí estaba. No era una guitarra terminada, era un proyecto a medio construir. El fondo y los aros ya estaban unidos, formando el cuerpo del instrumento. La tapa armónica, con su roseta de incrustaciones complejas, descansaba sobre la mesa de trabajo, lista para ser pegada. El mástil ya tallado esperaba en un rincón, pero la madera era la del almacén. El palo escrito con el veteado de una noche estrellada. Era el proyecto La Maestra. El diseño era diferente a todo lo que yo había visto. La forma del cuerpo era más audaz, la cintura más pronunciada. Era una obra de una ambición y una belleza sobrecogedoras, mucho más compleja que la joya. Mi mente daba vueltas. Si Ernesto estaba tan consumido por la envidia que fue capaz de destruir mi guitarra, ¿por qué se había embarcado en la construcción de una obra aún más grandiosa? ¿Para quién era? ¿Y por qué la había abandonado a medio terminar? Me arrodillé para examinar el cuerpo del instrumento. La artesanía era perfecta. Las juntas, invisibles. La curvatura de la espalda, sublime. Era la obra de un maestro en la cima de su poder. Pasé la mano por el interior del cuerpo, a través de la boca de la guitarra. Sentí la suavidad de la madera lijada, las varetas del abanico armónico. Y algo más, algo que no debería estar allí. En el fondo, dentro de la caja de resonancia, había un objeto rectangular. No estaba suelto. Parecía encajado a propósito entre las varetas. Con el corazón latiéndome en los oídos, metí el brazo con cuidado por la boca del instrumento. Mis dedos rozaron la superficie. Era cuero, cuero viejo y flexible. Con cuidado lo saqué a la luz. Era un diario, un pequeño diario encuadernado en cuero negro, sin ninguna inscripción. El tipo de diario que un hombre como Ernesto, un hombre de silencios, podría usar. Me quedé allí, de rodillas, en medio del taller en ruinas, sosteniendo ese libro. El polvo de 50 años flotaba a mi alrededor, en los rayos de luz. Había venido buscando una confirmación de mi odio, una prueba que me permitiera cerrar la puerta a este pasado para siempre. Y en su lugar, había encontrado un misterio aún más profundo. El testamento de mi maestro. Su última confesión. La voz del hombre que había permanecido en silencio durante los últimos años de su vida, escondida en el corazón de su obra final e inacabada. Sabía, con una certeza que me heló el alma, que las respuestas a los 50 años de mi vida estaban contenidas en ese pequeño libro de cuero. Y por primera vez tuve miedo. Un miedo terrible de que la verdad, fuera cual fuera, doliera mucho más que la mentira que me había contado a mí mismo. El mundo se redujo al tamaño de ese pequeño diario de cuero. El polvo del taller, los fantasmas de las herramientas, el peso de 50 años de silencio. Todo se concentró en el objeto que sostenía en mis manos. Lo abrí con la torpeza de un sacrílego. Las páginas, amarillentas y frágiles, olían a tiempo encapsulado. La caligrafía de Ernesto era exactamente como la recordaba. Angulosa, precisa, casi arquitectónica. Era la escritura de un hombre que medía el mundo en milímetros. Mi primera reacción fue de escepticismo. Esperaba encontrar las divagaciones de un viejo solitario, quizás autojustificaciones, lamentos. Me preparé para que mi odio se reafirmara. Comencé a leer las primeras páginas, fechadas poco después de que yo me convirtiera en su aprendiz. 14 de marzo, 1975. Hoy ha llegado Miguel. Es un muchacho flaco, con más fuego en los ojos que carne en los huesos. Su técnica es un desastre, un potro salvaje sin domar, pero sus manos tienen el duende. Hay una sabiduría innata en sus dedos, una conexión con la cuerda que no se puede enseñar.
Veo en él la promesa del concertista que yo nunca pude ser. Siento el peso de una responsabilidad sagrada. No puedo fallarle. Leí esas palabras y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. El concertista que yo nunca pude ser. Pura palabrería. Un sentimentalismo falso para ocultar la envidia que ya debía estar anidando en él. Continué leyendo, saltando páginas, buscando la primera fisura, la primera gota de veneno, pero solo encontraba páginas y páginas de un orgullo casi paternal. Describía mis pequeños avances con un detalle obsesivo, analizaba mi técnica, celebraba mis progresos. Hablaba de mí no como un alumno, sino como su gran obra. 12 de septiembre, 1978. Hoy Miguel ha dominado por fin el trémolo de Tárrega. Lo ha tocado con una limpieza y una velocidad que yo mismo, a su edad, no poseía. Mientras tocaba, he cerrado los ojos y por un momento he podido imaginar el Palacio de Bellas Artes, el silencio del público y el sonido de una de mis guitarras, llenándolo todo a través de los dedos de este muchacho. Él será mi voz. Él será mi legado. Él será mi voz. La frase me incomodó. ¿Por qué necesitaba él una voz? La suya propia era más que suficiente. Mi desdén comenzaba a mezclarse con una extraña confusión. Seguí avanzando en el tiempo hasta que llegué a una entrada que me heló la sangre. Estaba fechada 20 años antes de que yo lo conociera. 3 de mayo, 1955. Madrid. Esta noche ha muerto el artista y ha nacido el artesano. El pánico me ha asaltado en el escenario del Teatro Real frente a 1000 pares de ojos. Mis dedos, que minutos antes volaban sobre el diapasón, se convirtieron en trozos de hielo. El sudor frío, el corazón martilleando en mis sienes, la negrura en los bordes de la visión, el silencio del público, primero expectante, luego incómodo y finalmente piadoso. Ha sido la humillación más absoluta de mi vida. Mi carrera como concertista ha terminado esta noche. Volveré a México. Me esconderé en mi taller. Construiré las voces de otros, ya que la mía ha sido silenciada para siempre por mis propios nervios, por mi propio y patético miedo. El libro de psicología, el miedo y la angustia escénica. Las piezas comenzaron a moverse en mi cabeza, encajando de una forma horrible y extraña. Ernesto, el dios de la guitarra, el maestro impasible, aterrorizado por el escenario. Era como imaginar al sol temiendo al amanecer. La imagen no encajaba, pero las palabras en la página eran innegables. Su retiro no había sido una elección de pureza artística. Había sido una huida. Con el corazón latiendo con una nueva y terrible curiosidad, busqué las fechas cercanas a la competición. La caligrafía de Ernesto se volvía más apretada, más febril, a medida que se acercaba el gran día. Escribía sobre mis ensayos, sobre la acústica del teatro, sobre la tensión en el aire. Y entonces llegué a la última entrada, la noche antes de la final. 21 de noviembre, 1980. 10 de la noche. Miguel ha salido a celebrar la arrogancia de la juventud. Es buena. El miedo no lo tocará a él. Su talento es un escudo. Estoy solo en el taller. No puedo calmarme. Siento una ansiedad que no es mía, es por él. Es mi final, mi prueba de fuego a través de su arte. Decido hacer una última revisión a la joya, una última caricia a mi obra maestra antes de entregarla al mundo. La afino. Reviso el puente, la cejuela, y entonces, bajo la luz de la lámpara, veo algo que me hiela el alma. En la unión del mástil con el cuerpo, en el tacón, hay una línea, casi invisible, una microfisura en la veta de la madera, un defecto imposible de detectar, una falla interna de la pieza de cedro. Mi sangre se convierte en hielo. Sé lo que significa. La madera está comprometida. Con la tensión de las cuerdas, el calor de las luces del escenario, la adrenalina de la ejecución, el mástil se partirá. No es una posibilidad, es una certeza. El pánico,
El mismo pánico helado de Madrid me invade. ¿Qué hago? No tenemos otra guitarra de este nivel. No hay tiempo. Si le digo a Miguel, no me creerá. Pensará que son mis nervios, mis miedos de viejo. Subirá al escenario con ella de todos modos. Y la guitarra se romperá. Se romperá en mitad de una pieza, frente a los jueces, frente a todo el país. El sonido de la madera astillándose será el sonido de su carrera, terminando antes de empezar. La humillación lo destruirá para siempre, lo convertirá en mí. Mis manos temblaban tanto que las letras bailaban ante mis ojos. Podía sentir el pánico de Ernesto a través del papel, a través de 50 años de tiempo. No puedo permitirlo. No puedo ver cómo mi propio fantasma se reencarna en él. Solo hay dos maneras en que su carrera puede morir esta noche. Una muerte pública, en el escenario, una ejecución humillante de la que nunca se recuperará. O una muerte privada, aquí, en la soledad de este taller, una herida profunda, un asesinato que lo volverá contra mí, que lo llenará de rabia, pero una rabia que quizás, con el tiempo, pueda transformar en fuego para seguir adelante con otra guitarra, con otra oportunidad. Elijo el mal menor, elijo ser el villano para salvar al héroe. Es el último acto de amor de un maestro, sacrificar su propio nombre por el futuro de su discípulo. Con el alma hecha pedazos, tomo la guitarra, la coloco sobre la mesa, y con un golpe seco y preciso rompo el mástil. El sonido es el más horrible que he escuchado en mi vida, el sonido de una traición que es, en realidad, un acto de protección desesperada. Ahora espero a que él vuelva. Me sirvo un tequila, aunque no lo bebo. Solo necesito el olor, la utilería para mi papel de desgraciado. Tengo que ser convincente en mi frialdad, tengo que dejar que me odie, es la única manera de salvarlo. Dejé caer el diario. El pequeño libro de cuero golpeó el suelo polvoriento con un ruido sordo, y el muro de mi vida, el muro de mi odio, de mi resentimiento, de mi historia, se derrumbó. No con una explosión, sino en un silencio atronador. El hombre que yo había maldecido durante 50 años, el hombre al que llamé envidioso, celoso, traidor, lo había hecho para salvarme. Había sacrificado su reputación, el amor y el respeto de su único hijo para evitarme una humillación pública. Su frialdad no era indiferencia, era un escudo. Su silencio no era admisión de culpa, era la culminación de su sacrificio. Miré la guitarra inacabada, la maestra, que descansaba en su solera, y lo entendí. La abandonó porque yo, su razón de ser, había abandonado la música. Se había convertido en un monumento a su fracaso, el fracaso de su plan de protección. 50 años. 50 años juzgando un sacrificio como si fuera un crimen. 50 años de una vida amargada, de un talento desperdiciado, todo por mi propia y estúpida ceguera, por mi orgullo herido de muchacho. Les cuento esto a ustedes, fantasmas de este taller, con el alma desnuda y una vergüenza que me quema por dentro. Mi maestro actuó en un silencio que yo no pude comprender, pero su amor fue una prueba de una fidelidad que va más allá del orgullo. Si ustedes también creen que la verdadera lealtad a veces obra en formas misteriosas, como la fe de Dios, les pido que escriban en los comentarios: Dios es fiel. Yo dejé que la reputación de mi maestro se pudriera en este pueblo durante medio siglo. Ahora quiero que la historia de su nobleza viaje más allá de estas paredes. Por favor, díganme, ¿desde qué ciudad y país nos están viendo? Y si creen que la melodía oculta de don Ernesto merece ser escuchada, dejen una luz en este video y sigan nuestro canal para que ninguna otra obra de amor sea silenciada por el orgullo. Me arrodillé. Tomé el diario del suelo y lo apreté contra mi pecho. Y por primera vez lloré por él. No por el traidor de mi memoria, sino por el héroe que nunca supe que tenía. Lloré por su soledad, por su sacrificio, y por los 50 años de gratitud que le debía y que ahora solo podría entregarle a su fantasma.
La noche que pasé en vela en el taller, abrazado al diario de mi maestro, fue a la vez un funeral y un bautismo. Enterré al hombre que fui, al Miguel amargado y cínico que se había alimentado de un odio injusto durante medio siglo. Y de esas cenizas, en la fría luz del alba que se colaba por las ventanas sucias, nació un hombre nuevo, un hombre con una única y abrumadora misión: darle a Ernesto la última palabra. Cuando el sol se levantó, iluminando las motas de polvo que danzaban como espíritus en el aire, ya no veía un lugar en ruinas. Veía un santuario profanado por el tiempo y el olvido. Mi primer acto de contrición no fue una oración, sino una acción. Fui a mi estudio, recogí mis ahorros, esos ahorros que había acumulado con una frugalidad nacida de una mentira, y fui a la oficina del ayuntamiento. Hablé con el encargado del proyecto de demolición. Le expliqué que el taller era un lugar de valor histórico y artesanal, el último vestigio de un maestro luthier. Usé una parte de mi dinero para alquilar el local por un año, deteniendo la orden de demolición con la promesa de restaurarlo y convertirlo en un pequeño museo o escuela. El hombre del ayuntamiento me miró como si estuviera loco. Quizás lo estaba, pero era una locura sagrada. Las siguientes semanas, mi vida cambió por completo. Dejé de dar clases. Mi única lección, mi única obsesión, era el taller. Comencé por limpiarlo. Fue un trabajo físico, agotador para un hombre de mi edad, pero cada objeto que rescataba del polvo era un acto de redención. Limpié las herramientas una por una, quitando el óxido de 50 años, afilando las hojas de los cepillos y las gubias, sintiendo en el acero la memoria de las manos de mi maestro. Limpié las paredes, los bancos de trabajo, el suelo. Con cada capa de suciedad que eliminaba, sentía que limpiaba también las capas de odio y de ignorancia que habían cubierto mi propia alma. El taller, lentamente, volvió a la vida. La luz volvía a entrar por las ventanas limpias, el olor a madera noble comenzaba a imponerse sobre el del polvo y la humedad. Y en el centro de todo, como un altar, coloqué la solera con el cuerpo inacabado de la maestra. Había llegado el momento. Sacar el diario del cuerpo de la guitarra había sido como extraer el alma de un cuerpo. Ahora, mi tarea era devolverle esa alma. Abrí de nuevo el diario, pero esta vez no lo leí como un testamento, sino como un manual de instrucciones, como una conversación, y abrí los planos que había encontrado junto a él. El diseño era revolucionario. Ernesto había concebido un sistema de varetaje interno completamente nuevo, una forma de reforzar la tapa armónica que le permitiría vibrar con una libertad y una potencia que yo nunca había visto. Era pura genialidad. Y me había dejado a mí, su indigno aprendiz, la tarea de completarlo. Mis manos, al principio, temblaban. La artritis, mi compañera de los últimos años, protestaba. Pero a medida que comencé a trabajar, a medida que volví a sentir el tacto de la madera, el olor del pegamento caliente, ocurrió un milagro. El temblor cesó. El dolor amainó. Era como si las manos de Ernesto guiaran las mías a través del tiempo. El primer paso fue pegar la tapa armónica al cuerpo, un proceso delicado que requiere precisión y paciencia. Mientras las prensas sujetaban la unión, recordé las palabras de Ernesto. La unión de la tapa y el cuerpo es un matrimonio, Miguel. Debe ser fuerte, pero flexible. Debe respirar, como un buen amor. Sentí una punzada en el pecho, un buen amor, el que yo no supe entender. Luego vino el mástil, la pieza que había simbolizado la traición. Tomé el mástil que Ernesto había dejado a medio tallar y comencé a darle forma. Con cada pasada de la escofina sentía que estaba sanando no solo la madera, sino también la herida de mi memoria. Esta vez, la unión con el cuerpo no sería una fractura, sino una promesa de armonía.
El trabajo más largo y meditativo fue el barnizado. Ernesto me había enseñado la técnica de la goma laca a muñequilla, el barniz francés, un proceso lento, de cientos de capas finísimas, aplicadas a mano en movimientos circulares. Durante días me senté junto a la guitarra, frotando la madera con la pequeña almohadilla de tela, viendo cómo, capa tras capa, la profundidad y el color del palo escrito cobraban vida. Era un mantra, un acto de devoción. Con cada círculo le pedía perdón. Con cada capa de brillo pulía su memoria. Finalmente, después de meses de un trabajo que fue más una oración que una labor, la guitarra estuvo terminada. Era, sin duda, la obra más perfecta que mis manos habían tocado jamás. Brillaba con una luz propia, una calidez que parecía emanar de su interior. Era hermosa, pero estaba silenciosa. Era un cuerpo sin voz. El último paso era el más aterrador. Ponerle las cuerdas, darle vida. Coloqué el puente, puse las clavijas en el cabezal, y luego, una por una, anclé las cuerdas. La sexta, la quinta, la cuarta, cada una tensándose lentamente, añadiendo presión sobre esa madera que había sido objeto de tanto miedo y tanto amor. Finalmente, la primera cuerda, la más delgada, la más aguda. La guitarra estaba completa, la tomé en mis brazos, se sentía extrañamente ligera, perfectamente equilibrada. La apoyé sobre mi regazo. Mis dedos, que habían pasado meses en el trabajo rudo de la construcción, se sentían extraños sobre la delicadeza de los trastes. Durante un largo rato no la toqué. Solo la sostuve, respirando el aroma de la madera nueva y el barniz curado. Era la materialización de un perdón. Entonces cerré los ojos, y con el pulgar de mi mano derecha toqué un simple acorde, un do mayor. El sonido que llenó el taller no fue el de una guitarra, fue una voz tan rica, tan llena de armónicos, tan profunda y clara que me hizo contener la respiración. Era la voz de Ernesto, era la voz de la madera a la que él me enseñó a escuchar, era la voz de la verdad. En ese único acorde estaban contenidos los 50 años de silencio, el sacrificio, el dolor y finalmente la redención. No toqué ninguna pieza complicada, no intenté ningún trémolo virtuoso. Me quedé allí, en la soledad del taller, tocando acordes sencillos, escuchando la melodía que nacía del perdón. Hoy, el taller de Ernesto Velasco ha reabierto sus puertas, no como una tienda, como una escuela. La Escuela de Lutería Ernesto Velasco. No enseño a tocar, enseño a construir. Tengo 3 aprendices jóvenes, muchachos con el mismo fuego en los ojos que yo tuve una vez. Les enseño a escuchar la madera, a respetar la herramienta, a entender que construir una guitarra no es un trabajo, es un acto de amor. Y en el centro del taller, en un pedestal de cristal, descansa la maestra. Nadie la toca. No es un instrumento para ser tocado en conciertos. Es un monumento, un testamento del sacrificio de un maestro y de la larga y tortuosa redención de su aprendiz. Ya no soy un hombre amargado. El silencio en mi alma ha sido reemplazado por una melodía tranquila. He hecho las paces con mi fantasma. Y a veces, por las tardes, cuando me quedo solo en el taller y la luz dorada entra por la ventana, tomo a la maestra en mis manos. No toco para un público, toco para él. Y sé, con una certeza que ya no me duele, que él me está escuchando.